Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. Estamos viendo el libro de Job y la semana pasada vimos desde el capítulo 20 hasta el capítulo 28. Los capítulos del 20 al 25 fueron una serie de réplicas y de contrarréplicas entre Job y sus amigos. Y luego entramos finalmente en el capítulo 28, donde veíamos cómo Job describe en su tiempo, estamos hablando de hace 3.500 o 4.000 años, describe los logros técnicos que el ser humano era capaz de realizar, ¿no? Para trabajar con los metales, para descubrir las piedras preciosas, para incluso cambiar la orografía del paisaje, frenando los ríos y demás, que en ese sentido podíamos mencionar, pues, por ejemplo, a Ciro, el rey persa, que desvió el curso del río por donde que estaba al lado de Babilonia, precisamente para poder atacar la ciudad. O sea, fue capaz de desviar el curso de un río para ganar aquella batalla. O, por ejemplo, tenemos el caso de Alejandro Magno, que puso asedio a Tiro. Tiro era la isla comercial, el emporio comercial, aquel que vimos en el libro del profeta Ezequiel, estaba alejada de la costa. Pero Alejandro, es muy difícil atacar una isla, ¿verdad? A menos que sea por embarcación. Pero Alejandro lo que hizo fue construir una rampa de tierra de tal manera que conectó la costa con la isla, y así fue como eso facilitaba que sus tropas pudieran atacar. O también los romanos atacaron Masada. Masada era un lugar alto que hay cerca del Mar Muerto, y entonces es donde se refugiaron allí los últimos judíos en la rebelión que estalló contra los romanos. Y entonces lo que hicieron los romanos fue también construir una rampa vertical para tener acceso a la cima y de esa manera poder asediarlos y eliminarlos, que todavía existe. Si vamos a Masada, si un día podemos ir a visitar Tierra Santa y podemos ir allí, pues entonces seremos testigos de toda esta construcción. Es decir, son los logros técnicos que los seres humanos a lo largo de los siglos han conseguido sobre los elementos naturales. Si esto era así hace 2.000 y 3.000 y 4.000 años, pues entonces imaginaros de lo que es capaz ahora mismo el ser humano, que, como decíamos, hemos puesto un hombre en la Luna, hemos mandado sondas a espacios remotos y podemos conectarnos instantáneamente con cualquier parte del mundo gracias a los satélites que están orbitando alrededor de la Tierra. Y de todo eso, ese capítulo 28, entonces la primera parte, se podría sacar la conclusión: qué sabio y qué inteligente es el ser humano que es capaz de hacer todas estas cosas. Sin embargo, esa sabiduría y esa inteligencia tiene que ver con nuestro entorno, con nuestro entorno. Pero Job, después de declarar todos esos logros, comienza a hablar de la verdadera sabiduría y la verdadera inteligencia. Y esa sabiduría e inteligencia no conocimiento del entorno, sino consiste en el conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Y entonces, la verdadera sabiduría consiste en el temor de Dios, y el que teme a Dios es alguien que lo conoce, y la verdadera inteligencia consiste en apartarse del mal y por lo tanto vivir conforme a su voluntad, y eso denota de nuevo conocimiento de Dios y también conocimiento de nosotros mismos.
Después de hablar acerca de esa sabiduría verdadera y de esa inteligencia más profunda que la otra sabiduría y la otra inteligencia, entonces Job continúa en el capítulo 29. Y aquí vuelve otra vez a su situación personal. De nuevo, otra vez examina las cosas después de haber hablado de tantas maravillas, de cosas tan sublimes y tan profundas. Otra vez vuelve a centrarse en sí mismo. Y es comprensible, es entendible que algo así le ocurra, porque ¿cómo va a evadirse, cómo va a no darse cuenta de la situación que está pasando? Y ahí es donde en el capítulo 29 hace añoranza de su estado anterior. Se acuerda del estado de bendición, de prosperidad en todos los sentidos que tenía, lo ha perdido y está añorando todo eso. Versículo 2. ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. Aquí Job está describiendo que él era una persona de referencia, una persona de peso dentro de su comunidad, alguien muy, muy importante a tener en cuenta. Cuando dice, versículo 7, cuando yo salía a la puerta a juicio, y es que efectivamente en las puertas de las ciudades era donde se reunían los tribunales y allí debatían, entonces Job formaba parte de eso. Y aquí no solamente es que los jóvenes, como dice en el versículo 8, me ven y se esconden, es decir, no pueden estar en la presencia de alguien tan venerable, tan considerado, pero es que los ancianos, dice, se levantaban y estaban de pie, y es una señal de respeto, aquí de parte de gente con canas. Todo esto nos hace ver entonces la posición tan eminente que Job tenía. Versículo 10, la voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar, o sea, se quedaban mudos en su presencia. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría. Está hablando aquí de los desprotegidos, de los débiles de la sociedad que encontraban en él la defensa y la protección que necesitaban. Versículo 14, me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. No solamente es que protegía a los indefensos y a los débiles, sino que a los malvados él era el látigo que los abatía. Versículo 18, decía yo, en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Aquí está entonces el recuerdo de no hace mucho tiempo que él estaba en esta posición disfrutando de toda esta categoría ante los ojos de los demás.
pero la realidad presente, la realidad actual es totalmente distinta. Capítulo 30 y versículo 1. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Es decir, gente del estrato más bajo de la sociedad ahora mismo se están burlando de Job, cuando antes era alguien muy, muy considerado. Versículo 9. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva, porque Dios desató su cuerda y me afligió, por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¡Qué vuelco tan tremendo ante los ojos de los demás! De la situación que tenía ante los demás a la que tiene ahora ante los demás, que es considerado despreciable por todo lo que le ha pasado. Pero no solamente es ante los demás, sino que es ante sí mismo también que Job está sintiendo el hundimiento que ha experimentado. Versículo 16, y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí, la noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Así es como se siente Job ante sí mismo, ante los demás, ante sí mismo y a continuación ante Dios. Versículo 20. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Así que se siente en las manos de Dios, pero en las manos de Dios de una forma que asusta, de una forma temible. Es algo que él ya ha constatado en otras ocasiones en los capítulos anteriores. Y después de describir esta realidad actual, la vuelve otra vez a confirmar en el versículo 26 de este mismo capítulo. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan, días de aflicción me han sobrecogido, ando ennegrecido y no por el sol, me he levantado en la congregación y clamado, he venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces, mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor, se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Aquí lo expresa entonces él, además con tintes poéticos, pero reales verdaderamente, como dice el versículo 26, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Es decir, de manera insospechada, jamás a él se le hubiera ocurrido pensar que algo así le podía pasar a él, pero eso es precisamente lo que le está ocurriendo. Y ahora es donde estamos en el capítulo 31. Si dije que en el capítulo 19 tenemos una porción de ese capítulo al que llamé una de las cumbres del Antiguo Testamento, capítulo 19 y versículo 25 y 26 y 27, cuando afirma: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Esto dije que era una de las cumbres del Antiguo Testamento,
porque Job está en medio de todo su vendaval de preguntas que se hace y de sus porqués, está diciendo aquí, yo sé, y lo que sabe es la verdad más trascendental, más importante que se pueda saber, que es que mi Redentor vive, que existe, que ese Redentor, él mismo se va a levantar de la muerte, va a resucitar de los muertos, y que Job va a poder, gracias a ese Redentor, tener la experiencia de tener la visión de la bienaventuranza, de contemplar a Dios cara a cara en su carne, en su cuerpo. Después de muerto hay una resurrección de la carne, hay una resurrección de muertos, y eso es lo que Job está proclamando aquí. Es, como digo, un texto cumbre dentro del Antiguo Testamento. Pero ahora entramos en el capítulo 31 de Job y estamos otra vez ante una cima del Antiguo Testamento. Porque la exposición que va a hacer Job aquí es una exposición que es un preámbulo, es un preludio de lo que en el Nuevo Testamento Jesús va a enseñar. Y aquí Job está ya declarando verdades que luego en el Nuevo Testamento van a quedar bien marcadas. Job 31. Y aquí hay 10 puntos que me gustaría que consideráramos en esta tarde con cierto detenimiento, porque las verdades que él expone aquí son verdades intemporales, o sea, que no son válidas simplemente para un determinado tiempo, su tiempo, sino que son válidas para todos los tiempos, para siempre. Además, tienen que ver con las esferas privada, la esfera personal de uno individual y la esfera pública también. Tienen que ver con las intenciones del corazón y con la conducta. Tienen que ver con lo familiar, con lo civil, con lo comercial. Es decir, van tocando todos los aspectos de la vida del ser humano. Entonces, lo primero que él va a hablar, lo he encabezado todo con la palabra moral. Moral sobre tal aspecto, moral sobre cuál aspecto, moral sobre esto, moral sobre aquello. La moral es la directriz, la norma que necesitamos para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y en un mundo como el que vivimos ahora, que ha perdido el norte totalmente, que no sabe dónde está su mano derecha y su mano izquierda, y que la opinión de cada cual es tan válida como la de otro, etc., necesitamos tener claras las cosas y necesitamos estar bien anclados en la verdad intemporal que Dios ha establecido sobre el bien y sobre el mal. Y Job nos va a ayudar en este sentido. Aquí tenemos en primer lugar que Job comienza hablando sobre la moral, sobre la sexualidad. Versículo 1, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Una de las grandes fuerzas que mueven a los hombres de todas las épocas es la sexualidad. Es una fuerza que cuando está bien ordenada y bien dirigida, y está bien ordenada y bien dirigida dentro del matrimonio, es una bendición. Porque no solamente sirve
para la procreación de nuestros hijos, sino que sirve también para el mutuo disfrute de esposo y de esposa. Así que Dios ha diseñado, es el autor de la sexualidad, no es el diablo. El diablo es autor de la sexualidad desviada, de la sexualidad deformada. Pero Dios es el autor de la sexualidad que está puesta en su lugar, en su sitio. Vivimos un tiempo ahora mismo, desde hace unas pocas décadas, cuando la fuerza de la sexualidad se ha potenciado, se ha magnificado como nunca antes por la tecnología. Por la tecnología. Y entonces está a nuestra mano el poder acceder a todo tipo de contenidos sexuales. Y no solamente de gente adulta, sino que los niños tienen la misma capacidad de acceso que podamos tener nosotros, lo cual se ha convertido en una verdadera plaga, en una verdadera peste que está destruyendo muchas vidas, muchas mentes y corazones, rompiendo también matrimonios y llevando familias al desastre. No es nuevo, porque cuando vemos en el Antiguo Testamento las figuras de arcilla que en Canaán y en Mesopotamia se hacían sobre determinados ídolos femeninos, vemos que allí siempre se las representaba desnudas a esos ídolos. Eran los ídolos acerca de la fertilidad y del amor. Pero nosotros ahora mismo, con nuestra tecnología, hemos multiplicado el poder que todo eso tiene mediante las pantallas a las que tenemos acceso. Y aquí Job está mencionando este asunto de la sexualidad en su sitio, en orden. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y evidentemente el mirar al que él se está refiriendo aquí no es un mirar neutral, no es un mirar indiferente, no. Aquí es un mirar de codicia, es un mirar de lujuria. Pero él está diciendo aquí, me he contenido, me he guardado de dejarme llevar por toda esa fuerza. Fíjate que de los 10 puntos que él va a tocar aquí en este capítulo 31, este es el primero. Este es el primero. Y no es una casualidad. No es una casualidad porque cuando llegamos al Nuevo Testamento, resulta que encontramos en las cartas de Pablo el mismo orden que Job está tratando aquí. Si vamos un momento a la primera carta a los Corintios, al capítulo 6 y versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos. ¿Y quiénes son los injustos? A continuación dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Te das cuenta del asunto que él está aquí poniendo en primer lugar? 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 menciones en este versículo 9. Quitando la de los idólatras, las 4 restantes tienen que ver con sexualidad desordenada. Luego, él va a pasar a otro tipo de acciones. Versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, pero es interesante que él empieza mencionando este tipo de pecados. Luego, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5
y versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. 1, 2, 3, 4. 4 calificativos que él está empleando aquí, 4 palabras, y las 4 giran en torno otra vez a la sexualidad desordenada. Luego va a seguir con otros casos: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, etc. Pero las primeras que está citando tienen que ver con todo esto. Efesios capítulo 5 y versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. De nuevo otra vez el énfasis aquí, en la sexualidad desordenada. Y otra vez en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3 y versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Otra vez vuelve a poner en primer plano estos pecados que tienen que ver con el desorden sexual. ¿Y cuál es la autoridad? Y ahora volvemos otra vez a nuestro capítulo 31 de Job. ¿Cuál es la autoridad para Job que determina esta moral sobre la sexualidad? ¿Es un consenso humano? ¿Es porque la sociedad de su tiempo ha aprobado que eso está bien, que debemos de tener un orden sexual para que la sociedad no se corrompa? ¿Es porque hay un consenso humano? ¿Esa es la autoridad? No, la autoridad está arriba, es Dios. Porque dice en el versículo 2, porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? Así que esta moral sobre la sexualidad viene de parte de Dios, y eso es lo que hace que tenga peso. Y fíjate que aquí Job está hablando de la intención del corazón. Hice pacto con mis ojos. No está hablando de actos, no está hablando de acostarse, no, con una mujer. Está hablando de la intención, del pensamiento que hay detrás de los ojos. Y eso ya lo considera Job pecado. Estamos aquí, en las puertas del Sermón del Monte, ¿verdad? Sí. Allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, no hace falta el acto físico para que el pecado se haya cometido, sino que el deseo en el corazón ya es el pecado. Es lo que dice Jesús y es lo que dijo Job también, miles de años antes de que Jesús viniera a esta tierra. Moral sobre la sexualidad. Moral sobre la integridad. Versículo 5. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Aquí está hablando acerca de esa integridad que queda rota cuando la codicia, de una o de otra manera, y la codicia tiene muchas facetas, es como un pulpo que tiene muchos tentáculos. Pues la codicia
que en el Nuevo Testamento la palabra que se emplea es concupiscencia. La concupiscencia es la codicia, es el deseo desordenado, entonces es lo que va a traer la corrupción sobre la persona. Allí en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 4, leemos: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjate, la concupiscencia es la madre de la corrupción. Y la corrupción es lo que mata la integridad. Aquí Job está hablando de cómo se ha mantenido en integridad, sin dejar que la codicia, en uno u otro sentido, lo gobernara. Es interesante que de los 10 mandamientos, el último, el 10º, tiene que ver sobre la codicia. No codiciarás. Y a continuación menciona ahí las cosas que no hay que codiciar. Los anteriores mandamientos se pueden interpretar como que tienen que ver con actos, con hechos. No fornicarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, etc. Tienen que ver con actos o con hechos. Pero codiciar no tiene que ver con actos o con hechos, tiene que ver con el corazón, con la disposición del corazón. Y aquí Job está hablando acerca de la integridad que ha gobernado su vida. Es una moral de integridad. Él habla aquí de versículo 7, si mis pasos se apartaron del camino, mis pies, mi andar, si mi corazón, si mis pensamientos se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos, las manos, el hacer, es decir, el andar, el caminar, el pensar y el hacer, todo ello está gobernado para Job por esta moral de integridad. Pasamos al tercer punto y tiene que ver sobre el matrimonio. Versículo 9. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, acechando a la puerta de mi prójimo es precisamente aguardando el momento oportuno para poder tener un encuentro con una mujer que es la mujer de otro. Muela para otro mi mujer y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. Una moral sobre el matrimonio que, según Job, está basada en la fidelidad. En la fidelidad. Yo tengo que ser fiel a mi esposa y por lo tanto no voy a ir por ahí merodeando, buscando ocasión para tener un encuentro y para aprovecharme de alguna de esas situaciones. Fíjate los calificativos con el que él describe este pecado del adulterio. Versículo 11, porque es maldad e iniquidad. Son dos palabras muy fuertes, muy graves, que describen la gravedad de lo que la ruptura de esta norma, de esta moral sobre el matrimonio supone. Y además, él dice aquí que en caso de cometerse adulterio, la persona que lo ha cometido va a recibir remuneración por ese pecado. Versículo 11, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces.
pero no solamente ya los jueces humanos, sino que dice en el versículo 12, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. La palabra Abadón a veces, aquí en el libro de Job aparece alguna vez y en otros sitios del Antiguo Testamento, la palabra Abadón a veces va unida a la palabra Seol. Seol es el lugar de los muertos, la muerte. Y Abadón literalmente significa destrucción. Así que el Seol es la muerte y el Abadón es la destrucción, la muerte llevada a sus últimas consecuencias. Y lo que Job está diciendo aquí es que la ruptura de esta moral del matrimonio tiene consecuencias que van más allá de esta vida y tocan a la otra vida. Seguimos adelante con la moral de Job 31. Y el punto siguiente es la moral sobre las relaciones laborales. Versículo 13. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Relaciones laborales. Las relaciones de amo, él, Job, inmensamente rico, con un montón de siervos, trata con ellos. Pero no trata con ellos como un déspota, no trata con ellos como un tirano haciendo lo que a él le da la gana, porque él es, después de todo, el que tiene el mando, el que tiene el dinero, y ellos no son nada, y por lo tanto puede hacer con ellos lo que le plazca, sino que él está hablando aquí del derecho de mi siervo y de mi sierva. Tienen sus derechos, y son derechos que tengo que respetar. Estamos aquí en un momento que es de hace 3.500 o 4.000 años, cuando la esclavitud era lo normal en todos los países de la tierra. Y el esclavo era un instrumento en las manos de su amo, del que lo había comprado. De hecho, el filósofo Aristóteles, filósofo griego Aristóteles, fíjate Aristóteles, uno de los pensadores grandes de la humanidad, definió al esclavo como una herramienta en manos del amo. Una herramienta. ¿Qué haces tú con una herramienta? La utilizas como quieres, cuando quieres, y cuando no te sirve la tiras, etc. Pero Job está diciendo aquí, si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva. Es una moral sobre las relaciones laborales, sobre la justicia y la equidad que tienen que presidir esas relaciones. Es un tiempo cuando no hay sindicatos, no hay organizaciones obreras que defiendan a los trabajadores, que son los débiles. No hay nada de eso. Pero Job tiene claro que no puede hacer con ellos lo que quiera, sino que tiene que tratarlos con esta justicia. ¿Por qué? Versículo 15. El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? Y no nos dispuso uno mismo en la matriz. O sea, hay una igualdad neta entre amo y siervo y esclavo. Una igualdad. Y esa igualdad viene por el origen. Porque el mismo Dios que ha creado al amo, ha creado también al esclavo. Por lo tanto, no hay diferencia cualitativa, no hay diferencia de naturaleza. No, hay una igualdad total entre uno y otro.
Hay diferencia, es verdad, de posición en la vida, sí, eso sí, pero eso no implica que pueda hacer con su siervo lo que a él le apetezca. Así que esta moral de las relaciones laborales no es fruto de que Job haya aprendido en alguna parte, en alguna sociedad, en la suya, de todo esto, sino que ha recibido la luz de parte de Dios para saber que es así. Siguiente punto. Una moral sobre los desprotegidos, sobre los débiles. Versículo 16. Si estorbé el contento de los pobres, e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo, y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido, y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado, porque temí el castigo de Dios contra cuya majestad yo no tendría poder. Una moral sobre los desprotegidos. Y aquí hay 3 clases de desprotegidos que está mencionando, que son los pobres, las viudas y los huérfanos. En la Biblia hay 4 clases de desprotegidos que en los libros de la ley Dios manda que se les cuide, que se los proteja, que se les provea. Y los 4 son pobres, viudas, huérfanos y extranjeros. Aquí él ha mencionado los 3 primeros casos, pero el de los extranjeros nos va a salir ahora un poquito más adelante. Pero lo cierto es que él está hablando aquí acerca de todas este tipo de personas. Fíjate, es una realidad cotidiana. Hay pobres. No hoy solamente, ayer, antes de ayer, hace 10 años, hace 100 años, mañana, dentro de 10 años, dentro de... hay desprotegidos ahora, sí, los ha habido antes, sí, los habrá, sí. Es decir, no estamos ante unas circunstancias momentáneas, ante una tragedia momentánea. Que ocurre una desgracia y entonces todos nos volvemos solidarios. Fíjate qué tremendo lo que ha pasado en tal sitio, que ha habido un terremoto y han muerto no sé cuántos, o que ha habido un huracán que se ha llevado... Y entonces nos movilizamos. Cuando unos días después las cámaras de televisión ya no están allí y demás, nos olvidamos de todo eso y se acabó el problema, el asunto. Porque ha sido algo momentáneo, algo instantáneo nada más. Pero Job no está aquí hablando de algo que sea momentáneo o circunstancial. Es algo continuado, es algo que está ahí siempre. Y Job está diciendo que él ha tenido en consideración, ha tenido en cuenta a estas personas. Job era inmensamente rico. Y un rico puede estar envuelto en su riqueza, viviendo en su mundo y no ver nada de lo que está pasando ahí fuera, o no querer ver nada de lo que está pasando ahí fuera. Es muy fácil que eso ocurra. Pero no es el caso de Job. En la abundancia de su riqueza, este hombre está pendiente de toda esa realidad cotidiana que le rodea y que le envuelve. Hay una palabra que es muy actual, muy de moda, ya te digo, cuando surgen tragedias de estas, es la palabra solidaridad. Solidaridad. A veces es una palabra que se emplea en discursos y queda muy bonito, ¿verdad? Luego otra cosa es que eso se traduzca en algo,
Pero bueno, por lo menos si dices la palabra solidaridad ya has quedado bien. Aquí hay un hombre que tiene solidaridad práctica con todas estas situaciones de necesidad y desprotección que él está percibiendo a su alrededor. Una moral sobre los desprotegidos. Una moral sobre las posesiones materiales. Versículo 24. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Pareciera que para Job lo principal sería lo material. Porque un hombre que tiene todas las posesiones que ha tenido y toda la abundancia que ha tenido, eso sería lo más importante, ¿no? Lo que llenaría su vida. Pero sin embargo no es así. Hay aquí una moral sobre las posesiones materiales que es una moral de desapego. No está apegado al oro. El oro no es su esperanza, no es su confianza. Sus riquezas no son el motivo de su alegría ni de su gozo. ¿Qué lección nos está aquí dando este hombre? Porque es fácil para alguien que no tiene oro, que no tiene nada, decir, el oro no es mi esperanza. No lo tengo. Pero es que aquí el caso es que estamos ante un hombre que sí ha conocido lo que es eso. Y sin embargo está hablando de esta manera. No está apegado, no está atado a esas posesiones materiales. Vivimos en un tiempo en el que el culto al dinero, el culto al consumismo, el culto a tener por tener, el culto a comprar por comprar, está dominando, está gobernando a muchas personas. Y aquí estamos otra vez ante la antesala del Nuevo Testamento, porque en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6 y versículo 24, Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Es imposible que un corazón dividido, una parte para Dios y otra parte para las posesiones materiales, pueda ir adelante en esa condición, porque al final ese corazón dividido va a ser vencido por las posesiones materiales. Jesús habló en otra ocasión también a continuación allí sobre el peligro del afán, el afán y la ansiedad, precisamente por las posesiones materiales, la preocupación. Hay mucha gente que está dominada absolutamente por el afán de tener y tener, ganar y ganar. Y ha habido algunos incluso que han terminado abandonando la fe, porque el amor al dinero, como dijo el apóstol Pablo, es la raíz de todos los males. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Una moral sobre las posesiones materiales. ¿Cuántas cosas nos está enseñando Job? Y todas actuales. Todas actuales.
No son cosas que dices, esto aquí viene, a nosotros no nos dice nada. No. Todas ellas nos hablan en nuestra situación hoy del siglo XXI. La siguiente, normas sobre las creencias espirituales. Versículo 26. Si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Y él está hablando acerca de las creencias espirituales, acerca de Dios o acerca de los ídolos. Versículo 26. Si he mirado al sol cuando resplandecía, y evidentemente aquí no es simplemente decir, ah, qué bonito es el sol, qué bonita es la salida de sol y la puesta de sol. Eso está muy bien y debemos de gozarnos en eso, de decir, qué belleza la creación de Dios que ha hecho algo tan maravilloso como es esto. Pero aquí es diferente. Si he mirado al sol cuando resplandecía, es como objeto de adoración, objeto de culto, o a la luna cuando iba hermosa. Sol, luna, astros, cuerpos celestes, ídolos. En el mundo donde Job vivía, eso era lo normal. Lo normal. Fíjate en el capítulo 4 de Deuteronomio, en el versículo 19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque el Señor tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Cuidado, le está diciendo Dios a Israel, no seas arrastrado por toda esa idolatría que los pueblos de alrededor están creyendo. Y efectivamente una de las divinidades de los egipcios era Ra, el sol, una de sus principales divinidades. Y aquí Job habla del beso, versículo 27. Y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano para lanzarle el beso al sol o a la luna, como gesto de adoración. El beso puede ser un gesto de adoración. El beso sano no. Y el beso que podemos dar a familiares, amigos, esposas, etc., eso está ordenado. Pero hay un tipo de beso que involucra adoración. De hecho, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19 y versículo 18, Dios dice así, y yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hay un arrodillamiento ante Baal, un gesto de sumisión, y hay un gesto mediante el beso al ídolo de adoración. Y Job está diciendo aquí, versículo 28, esto también sería maldad juzgada, sentenciada, porque habría negado al Dios soberano, al Dios verdadero, al Dios vivo, atribuyendo a las criaturas lo que es exclusivo de Dios. Normas sobre las creencias espirituales. Hay tantos ídolos actuales a los que tanta gente está sirviendo.
el dinero, el placer, la ciencia, que parece tener todas las respuestas. Hay muchos. Job lo tiene claro. ¿Cuál es su prioridad en su adoración? Y solamente uno, que es Dios. Seguimos adelante. Norma sobre los adversarios, moral sobre los adversarios. Versículo 29. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían quién no se ha saciado de su carne, el forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría el caminante. Aquí estamos tocando la cuarta clase de desprotegidos que había. Pobres, viudas, huérfanos son los que vimos antes, y ahora aquí en el 32, el forastero, el extranjero, no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Pero fíjate aquí la moral sobre los adversarios. En un tiempo, cuando la venganza, el desquite y la revancha era lo normal. Amar a los que te aman y aborrecer a los que te aborrecen. Esa era la norma que regía. Incluso entre los judíos, como Jesús tuvo que corregirles, diciendo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, y ya aquí Job, de alguna manera está anticipando todo eso. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal. Estamos otra vez en las intenciones, en el corazón. Fíjate, no está haciendo daño, no está haciendo un acto criminal contra el que la aborrece. No. No es la conducta. El problema ya nace en el corazón. Y él podía haberse regocijado en el mal del que le aborrecía. Es un asunto del corazón, no le hago ningún daño. Pero ya es pecado. Estamos otra vez en la antesala del Nuevo Testamento. Allí en el Evangelio de Mateo, Sermón del Monte, capítulo 5 y versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Claro que aquí Jesús está superando, está yendo mucho más allá de lo que Job estaba diciendo. Pero Job ya está aquí, dándose cuenta de que él no puede tratar a los adversarios como su carne le pediría que los tratara. Hay generosidad, hay grandeza de corazón en la moral de este hombre hacia sus enemigos. Noveno punto. Tiene el capítulo 31. Sustancia, ¿verdad? Mucha. Capítulo 31, moral de sinceridad. Versículo 33. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud, y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé, y no salí de mi puerta. Fíjate, después de todo lo que hemos visto en este capítulo 31, llegaríamos a la conclusión de, este hombre es perfecto. Punto por punto. Va tocando todos estos aspectos y llegamos a la conclusión de decir, este hombre no tiene tacha. Da la talla.
el nivel más alto. Pero fíjate lo que dice en el versículo 33. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, Job se confiesa, Job confiesa aquí que él es pecador, transgresiones, iniquidad. Sí, él es también pecador. No es un hombre que está por encima, sino es un hombre que participa de nuestra condición y de nuestra condición caída. Pero fíjate lo que dice. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, no va a taparlas, no va a ocultarlas, no va a disimular. Una de las cosas más valiosas que hoy en día se tiene en cuenta es la imagen. La imagen. Que proyectemos buena imagen hacia los demás, que los demás tengan una buena imagen de nosotros, o sea, un buen concepto, una buena idea. Qué buena persona, qué buen hombre, qué buena mujer, qué excelente, maravilloso, etc. Y tratamos de proyectar todo eso, escondiendo el lado oscuro, evidentemente. Pero Job dice aquí, no he encubierto mis transgresiones, no he escondido, no he tapado mi iniquidad. No vive de la apariencia. No hay pecado secreto en su vida, que nadie más lo sabe y solamente lo sabe él y Dios. Pero los demás piensan que no hay tal cosa. ¿No? Y no le mueve la opinión de la gente. No le mueve lo que piensen o el temor a qué dirán los demás de mí si se enteran de esto o de aquello. Es una moral de sinceridad, de honestidad, de transparencia. No hay dos caras en su vida. No hay hipocresía en su vida. Y el 10º y último punto es la moral sobre las transacciones comerciales. Versículo 38. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Job era un terrateniente, poseedor de mucho ganado y de muchos siervos y de muchas tierras. En la explotación de esas tierras, en el trabajo de esas tierras, había mucha gente empleada. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, y evidentemente está hablando de una manera alegórica, porque la tierra no clama y los surcos no lloran. Los que claman son los que trabajan la tierra y los que aran los surcos son los que lloran. Cuando se aprovecha a alguien de ellos, cuando se les explota. Pero Job no ha hecho eso. En esas transacciones comerciales que tiene de pagar un salario justo a aquellos que están trabajando para él. Él ha estado ahí en todo esto. Ahora se ha puesto de moda
los productos que pone una etiqueta que dice comercio justo. Comercio justo. Es que si compras una camisa que la han fabricado en Pakistán, pues entonces el comercio justo significa que al pakistaní no le han pagado 10 céntimos por estar trabajando con la camisa durante 2 horas, sino que le han pagado un salario justo, porque si no, entonces nosotros estamos siendo cómplices del abuso que se está haciendo. O el café que compras que pone comercio justo significa que al recolector allí en Colombia o donde sea, le han pagado también, al que ha estado trabajando en eso, le han pagado un salario justo. Porque si lo han explotado y nosotros lo compramos, entonces estamos participando de toda esa injusticia también. Una moral sobre transacciones comerciales. Qué actual es el capítulo 31 de Job, ¿verdad? Mucho. Habría que ponerlo. Este capítulo 31 había que ponerlo de Job en los parlamentos, en las salas de los tribunales, había que llevarlo a las oficinas de las empresas, habría que llevarlo a tantos sitios para decir, mira, lo que la Biblia ya decía hace 4.000 años o casi 4.000 años sobre todos estos asuntos. Vamos terminando. 10 puntos. Hay una unión entre todos estos puntos. Hay una unidad, una línea que los engarza unos a otros. De tal manera que no podemos decir, este me gusta, este también, este no, este otro tampoco, me quedo con... No, es un conjunto, es una unidad lo que hay aquí. Cuando se quiebra uno, se quiebran los demás también. Otra conclusión es que Dios es la fuente de donde procede todo esto. No es un acuerdo humano que en determinada sociedad se ha llegado a decir, así es como se debe de vivir. No, es Dios. Y es Dios quien pide cuentas al final si se rompe todo esto. Todos estos puntos surgen del corazón, es en el corazón donde deben de estar y luego se proyectan en la conducta, en el comportamiento, pero comienzan en el corazón. Y después de este magnífico capítulo 31, nos llegamos a preguntar, ¿cómo sabía Job todas estas verdades? Si no tenía la palabra de Dios. Porque hemos dicho al principio del libro de Job que él no es hebreo y la tierra donde suceden estos acontecimientos está muy lejos de Israel, probablemente en Arabia. ¿De dónde saca él todo esto si no tiene la palabra de guía? Yo creo, y con esto ya terminamos, que hay una respuesta que la tenemos en la carta a los Romanos, en el capítulo 2 y versículo 14. Romanos 2, 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí el apóstol Pablo está hablando de los gentiles,
los no judíos. Por lo tanto, los que no tenían acceso a la palabra de Dios y no tenían conocimiento de esa palabra. Pero el apóstol Pablo dice, pero hay un conocimiento innato, natural, que ellos tienen en sus corazones y en sus conciencias, y de ahí saben qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, aunque no tengan la palabra de Dios. Y creo que esta es la respuesta entonces que nos da a la pregunta de Job, cómo llegó él a todas estas conclusiones. Es precisamente por esto. Hay algo que Dios ha puesto en la conciencia y en el corazón del ser humano acerca de lo que es bueno y de lo que es malo. La semana que viene, si Dios quiere, continuamos y ya estamos en la recta final del libro de Job. Así que el Señor os bendiga y hasta entonces. Las cosas que el Señor hizo por mí, incontables son sus maravillas.